compañera Scarlett Solís, vicealcaldesa de Ciudad Sandino, compañeros veteranos que nos acompañaron en aquellas luchas de los años 60 y 70, compañeros Bartolano, Seña, Vargas, Zúñiga, Rivas, Barbizón, Castañeda, Lezama y otros compañeros que están entre nosotros, algunos de los cuales forman parte de esta gran unión del adulto mayor. Compañeras y compañeros integrantes de la UNAM, asistentes en general, esas palabras que lanzar hacia la eternidad Albert Speer al momento de ser ejecutado el 11 de noviembre de 1887 están multiplicadas en todo el mundo, porque mientras estamos aquí reunidos, las marchas combativas de la clase obrera están en todas partes del mundo, haciendo un homenaje a esos mártires que lograron las 8 horas diarias. Tal vez no comprendemos esa dimensión, porque saben cuántas horas se trabajaba en aquellos tiempos, mediados del siglo XIX, desde 12 hasta 18 horas diarias. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Y los que trabajaban 18, ¿cuánto descansaban? Solamente 6, compañeros. Y a pesar de que la legislación norteamericana del presidente Andrew Jackson había ya ejecutado, proclamado, decretado la jornada de 8 horas en 1868, las empresas capitalistas se negaban a establecerla, y el llamado de los socialistas libertarios de Chicago a lanzarse a una huelga el 1 de mayo de 1886 se cumplió, y las magnas calles de Chicago se llenaron de obreros, las calles de los Estados Unidos se llenaron de marchas solidarias, y el Estado capitalista tenía que pararla, y de ahí la provocación que es parte de la historia que todos conocemos. Ese fue el año de 1886. El resto de la historia es más o menos conocida. Algo de ello, o la referencia sintética que decía el compañero Julio Briceño Dávila, que me antecedió en el uso de la palabra, donde fueron ejecutados 5 de los dirigentes, y paradójica y contradictoriamente, años después fueron declarados absueltos cuando ya habían sido ejecutados, y se dieron cuenta de que había sido una provocación. Pero lo más importante es que esas 8 horas diarias fueron aceptadas. Eso demuestra que solamente fue la presión de los trabajadores, la fuerza organizada de ellos, lo que permitió que se aceptara a 8 horas diarias como jornadas de los trabajadores y se extendiera al resto de los países del mundo. Pero bien, ¿qué pasaba en nuestro escenario nacional? ¿O cuál es la historia del 1 de mayo en nuestro escenario nacional? A veces asistimos a las jornadas, pero a veces ignoramos cuánto costó. Hay historiadores en nuestro país, hay narradores. Algunos ignoran las luchas obreras adentro, otros por ignorancia, otros por intereses de clase. Y hay una historia de batallas, de la guerra nacional, de la batalla de la Cuesta y Matiar, cuando fue el general Santos Zelaya, y de otros hechos heroicos relevantes y innegables, como la defensa heroica del general Benjamín Celedón en 1912, y la lucha del más grande patriota, el general Augusto C. Santandino, contra la intervención. Pero ¿cómo surgió ese 1 de mayo? El 1 de mayo, al igual que los movimientos que promueven este tipo de actividades, no son casuales. El tardío desarrollo de las relaciones capitalistas en este país implicó que hasta en las primeras 2 décadas surgieran las organizaciones mutuales de ayuda mutua que anteceden a los sindicatos. No obstante, el 1 de mayo de 1924, en la ciudad de León, donde había una cohesión de mutuales y los primeros incipientes sindicatos y uniones obreras, uniones de artesanos, el 1 de mayo el maestro Elías Arayesta proclamó la separación de la clase
está hablando para el futuro. Y en 1931 surgió el primer partido trabajador nicaragüense, que sería el primer partido obrero, separado de las paredes históricas. Pero ya en 1927 a 1933, en el marco de la lucha antiintervencionista, también el general Sandino encabezando la lucha antiimperialista, porque en las circunstancias de Nicaragua, donde estaba presente la intervención imperialista, se tenía que promover por lo que llamaríamos dos caminos. Uno, la liberación nacional contra la intervención imperialista yanqui, y dos, la liberación social para cumplir un proyecto de los de abajo, de las clases obreras campesinas, de los desposeídos, de las clases populares. Y es así que la alternativa de Sandino va madurando y deja implícito en sus documentos un programa de liberación nacional y social. Pero en 1934 acontece una historia que todos conocemos. Liquidado físicamente el general Sandino y su Estado Mayor, y la vasta persecución contra su ejército no permitió realizar la cohesión de las fuerzas campesinas que encabezaba Sandino con los empleos del movimiento obrero. No es sino hasta 1944 que al calor del surgimiento de las industrias sustitutivas en las textiles, en el calzado, en la infraestructura, en las construcciones, en las obras de infraestructura, que hay masas obreras, y de esa necesidad surge el segundo partido obrero, el Partido Socialista Nicaragüense, PSN, el cual, dentro de esas limitaciones de ese entonces, donde caminaban paralelo el surgimiento en la divulgación de las ideas socialistas, también había desviaciones reformistas por resultado de la juventud o la falta de experiencia de estos jóvenes dirigentes. Pero este partido logró arrancarle a la dictadura somocista el código del trabajo, que es el mismo el que se negocia ahora. El seguro social es sobre el mismo que está montado. La liga de inquilinatos. Y en este partido militaron Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges Martínez, Silvio Mayorga, quienes fundarían el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la tercera alternativa, que inició la lucha para derrocar a la dictadura somocista. Por tanto, las celebraciones de ese 1 de mayo en los años 60, a partir de 59, en que el triunfo de la Revolución Cubana y que se fortalece la ideología de izquierda en Nicaragua, la 1 de mayo se convierten en marchas combativas que son reprimidas por la dictadura para que los obreros no volvieran a salir a las calles. Pero los obreros ahí estaban desafiando la dictadura todos los años 60, incluso en 1967 el tercer Somoza prohibió terminantemente las marchas obreras y se siguió saliendo a la calle y se siguieron haciendo mitines a puerta cerrada en los distintos departamentos del país, porque el tendido organizativo de la clase obrera, a través de la Confederación General de Trabajadores Independientes, fundada en 1961 por este partido, y la CERCETAN, de la cual fue dirigente Bernardino Díaz Ochoa, asesinado por la dictadura, se mantuvieron firmes en la lucha. Hay que hay que conocer, que hay que prácticamente plantearse al momento de hablar de la historia social de Nicaragua, porque por lo regular se odia la lucha político-organizativa. Estamos claros y conocemos mucho de la lucha que encabezó el Frente Sandinista, encabezada por ese gran dirigente Carlos Fonseca Amador. Acciones armadas, muy conocida, 27 de diciembre, posteriormente ofensiva de octubre, insurrecciones finales, pero poco se habla de las marchas y manifestaciones que habían en el eje político-organizativo. Esas marchas, ese proceso organizativo generaron la conciencia política en el pueblo. Y vamos a recordar algo, retrocedo 20 años atrás, dentro de la historia de 1979 al 59. ¿Por qué?
porque vemos unos trabajos que algunos editores bien intencionados pueden ser, pero no dicen la verdad. En 1959, si examinamos ese año hasta 1964, hubo 22 alzamientos armados, y en unos casos eran destacamentos bien armados, algunos de ellos encabezados hasta por conservadores, como dirían las bibliotecas, que algunos de nuestros jovencitos de esta tercera edad, que orgullosamente hemos llegado y vamos caminando porque a todos nos va a agarrar la tarde, deben de recordar, ¿verdad? Bien armados, y no tuvieron apoyo popular, pero fue el trabajo de fuerzas revolucionarias, no solamente el Frente Sandinista, organizando sindicatos, uniones campesinas, que permitió que la población viniera adquiriendo conciencia política. Fueron un trabajo arduo que involucró a compañeros como el actual presidente de la UNAM. Eso no era visible. Por ejemplo, el primer encuentro campesino en 1965 entre los días 14 y 16 de septiembre, que fue el primero y el único, llegaron 83 delegaciones campesinas. ¿Y saben dónde se desarrolló la guerrilla del Pancasán y la de Sinica? En bases sociales politizadas por el Partido Socialista. De ahí, y cuando nos vimos en la insurrección con el Frente Sandinista, se tenía la misma concepción estratégica, la construcción del socialismo, pero también en este sentido había de muchos años atrás una serie de relaciones que permitieron las bases sociales formadas por Bernardino, permitieron la guerrilla de Sinica y la acumulación de fuerza en silencio. Pues bien, ¿qué dio como resultado esto? El triunfo revolucionario de 1979. Porque de repente me va a demandar Alma aquí con el tiempo. Y quiero terminar, ¿verdad, Bobillo? Entonces, en este sentido, hay que tomar en cuenta que en el lapso revolucionario que va de julio de 1979 a 1990, nunca antes en la historia las clases populares, los campesinos, los obreros, los pobladores, los estudiantes tuvieron tantos beneficios sociales, reforma agraria, una labor de los sectores progresistas y de todas las fuerzas sociales. Todo va a llegar a viejos, todo va a llegar a ser adultos mayores, y eso es lo mejor que podemos heredarle a las generaciones siguientes. Quiero referirme, para finalizar, saliendo un poco de este contexto. Somos Nicaragua, pero también debemos estar vigilantes en lo que pasa a nivel internacional, porque rebota aquí en nuestro país, en el zapato del imperialismo. Calentamiento global, que amenaza con cocinarnos en vivo. Las empresas capitalistas y los estados imperialistas se niegan a detener la emisión de gases que envenenan el medio ambiente. Nuevamente, como decía el doctor Briceño, ha surgido